Hola a todos y a todas, buenos días. En el tiempo de que dispongo voy a intentar acercaros un poco a la gestión de un riesgo poco conocido, poco valorado, pero que tiene mucho impacto sanitario, social y personal. Se trata de la gestión del riesgo reproductivo, o lo que es lo mismo, cómo podemos gestionar la salud reproductiva de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas. Bueno, muchos de los riesgos presentes en el centro de trabajo tienen efectos negativos sobre la capacidad reproductiva de los hombres y las mujeres y sobre el feto. Se pueden producir una serie de alteraciones de los órganos reproductivos, del sistema endocrino relacionado, que se pueden manifestar en alteraciones del comportamiento sexual, reducción de la fertilidad, resultados adversos en el embarazo o en patologías de los recién nacidos. Muchos de los riesgos tienen que ver con sustancias químicas peligrosas, pero también con otros menos conocidos como la carga física, agentes biológicos o factores ligados a la organización del trabajo, como el trabajo a turnos o situaciones que provocan estrés. La mayoría de los riesgos que afectan a la salud reproductiva no se han estudiado. Para que tengáis una idea del tema, de las 100.000 sustancias químicas que existen actualmente en el mercado, solo en 4.000 se ha estudiado la posibilidad de que sean o de que produzcan daño en la salud reproductiva de los trabajadores. De esas 4.000, en 400 se ha evidenciado que existe un riesgo para la salud. Podemos ver como la inadecuación entre el conocimiento actual científico y el crecimiento en la variedad de las exposiciones laborales puede plantear, y de hecho plantea ya, un problema importante en salud pública y en salud laboral que tendrá que tener o tendrá que ser considerado en el futuro inmediato como un tema prioritario, en mi opinión. Podemos decir también, como introducción, que existe un desequilibrio entre la importancia social de la reproducción y la falta de políticas preventivas en las empresas. Hasta hace no demasiado tiempo se consideraba a la mujer como más vulnerable a estos riesgos y por lo tanto como principales, cuando no únicas, responsables en la hora de la transmisión genética al feto. Está claro y es evidente que esto no es así, ya todos lo sabemos. Se ha evidenciado que evidentemente los hombres tienen el mismo riesgo que las mujeres ante la exposición a determinados riesgos, diferentes factores, diferentes daños, pero tienen efectos. Y a modo de ejemplo podemos ver cómo el contagio de esperma se ha evidenciado que en los últimos años, los últimos 30 años, ha disminuido entre un 30 y un 45%. Y algo de esto tiene que ver de lo que estamos hablando hoy. Bien, en ese sentido los factores de riesgo que afectan a la reproducción se han venido asociando principalmente con la protección de la mujer embarazada. E incluso la protección de la mujer embarazada se ha limitado y se ha vinculado a la manifestación de la propia trabajadora de su estado, con lo cual podemos ver que partimos de una situación bastante caótica. Pero vamos a iniciar el tema que es lo que nos ocupa. Bien, si hablamos de gestión de cualquier riesgo en el ámbito laboral, lo primero que tendremos que hacer es identificarlo y caracterizarlo para saber bien de qué estamos hablando. De entrada, tenemos que dejar claro ya que los riesgos para la reproducción afectan tanto a hombres como a mujeres. Me vais a oír decirlo varias veces, pero creo que es importante. Y luego podemos definir y dividir bien en qué fases de la reproducción actúan cada uno de ellos. Es decir, podemos tener factores de riesgo que afectan a la reproducción antes de la concepción, durante el embarazo o ya después del embarazo en el periodo de lactancia o incluso del recién nacido, ¿vale? Iremos viendo cada una de ellas. Antes de la concepción, por ejemplo, para iniciarlo por ahí. Antes de la concepción, muchas sustancias químicas, también factores físicos como las radiaciones ionizantes nos van a producir efectos como cambios del instinto sexual en hombres y mujeres, disminución de la libido, daños a los óvulos o al esperma, alteraciones de material genético que comportan las células germinales, es decir, óvulos y esperma, y cáncer y otras enfermedades en los órganos reproductivos. Efectos, vamos a ir viendo cada uno de ellos.
Cambios en el instinto sexual. La reproducción de muchas sustancias químicas o situaciones de tensión, por ejemplo el estrés, el estrés no solo físico sino también psíquico, pueden disminuir la capacidad de mantener relaciones sexuales en dos sentidos, como disminución de la libido. Por ejemplo, los disolventes, como efectos depresores en el sistema nervioso central, provocan una disminución del deseo sexual, o por cambios producidos en el ciclo normal menstrual, que por lo tanto también provocan un cambio en los comportamientos y en las pautas normales de sexualidad y de fertilidad de los hombres y mujeres. Daños a los óvulos o al esperma. Otra posible consecuencia de la exposición a determinados riesgos profesionales es el daño directo al esperma y a los óvulos, es decir, a las células germinales. Tanto las trabajadoras como los trabajadores pueden sufrir una reducción de su fertilidad o incluso una esterilidad en función del factor de riesgo y el tiempo de exposición al que se trate en su momento. En los hombres, el daño producido en las células germinales puede venir por una disminución en el número de espermatozoides, por una disminución en su motilidad, por una alteración en su morfología. Pueden provocar el nivel de espermatozoides es tan pequeño que no es suficiente para provocar una fertilización, y en el caso de las mujeres, los daños en los ovocitos, que son las células germinales, pueden provocar igualmente problemas de disminución importante de la fertilidad. Pero además hay un tipo de daño muy importante que tiene que ver con las mutaciones, es decir, con la alteración del material genético de las células germinales, óvulos y espermatozoides. ¿Por qué es importante? Primero, porque provocan daños muy serios que pueden llegar a provocar la muerte de un aborto o la muerte de un niño, o sea, el nacimiento de un niño muerto, y porque también muchas veces lo que pasa es que, aunque en un principio ese daño sea no evidente en la primera generación, son daños que se van a transmitir por trascendencia en la descendencia futura y pueden hacerse visibles después. La mayoría de las sustancias químicas que provocan cáncer, es decir, que son cancerígenas, son también a su vez mutágenas, tienen capacidad de producir alteraciones genéticas en el material genético de óvulos y espermatozoides. Y por último, en este primer bloque de antes de la concepción, hablaríamos del cáncer y de otras enfermedades de los órganos reproductivos, como cáncer de próstata, cáncer de pene, útero, ovarios, etc. Durante el embarazo. Durante el embarazo, una vez que se ha producido la fertilización, hay sustancias que pueden pasar evidentemente a través de la madre, a través de la placenta, y dañar el embrión o el feto en función del momento del desarrollo del que estemos hablando. Una misma sustancia puede provocar un aborto en los primeros meses puede provocar un aborto o puede provocar también un daño en un órgano correspondiente o un parto prematuro en fases más avanzadas del embarazo. Pero no solamente hablaríamos de sustancias químicas, que son las más conocidas, también podríamos hablar de agentes biológicos, por ejemplo bacterias, podríamos hablar de agentes físicos como las radiaciones, y en muchas ocasiones hay factores, como os decía al principio, ligados a la organización del trabajo que también provocan este tipo de efectos, como por ejemplo, imaginaos un trabajo repetitivo, un trabajo donde no hay pausas, donde hay una exigencia constante que se impone a una trabajadora embarazada, que puede guardar una relación muy directa con abortos, partos prematuros o con el nacimiento de niños con bajo peso que luego tendrán problemas en su desarrollo tanto físico como mental en un futuro posterior. Después del nacimiento también sería una situación en la que no guardaría relación con una reproducción sana. Ya se ha producido el hecho de la reproducción, pero no hay que olvidarnos de esta parte, porque tanto los recién nacidos como los niños de muy corta edad son especialmente vulnerables a los efectos de las sustancias químicas. Y muchas veces el hecho de la transmisión por vía materna sí es algo que se tiene habitualmente en cuenta, pero muchas veces aquí hay sustancias que podemos llevar a casa a través de la ropa de trabajo, el pelo, la piel, el calzado. Son situaciones o circunstancias que a veces olvidamos y que hay que tener en cuenta. Bien, hay que actuar frente al riesgo reproductivo, ¿no? Creo que eso va siendo un poco evidente ya. Y es necesario incorporarlo, por tanto, a la prevención.
El impacto, como os decía al principio, el impacto social, sanitario, personal de estos trastornos, yo creo que justifica sobradamente la necesidad de desarrollar programas de vigilancia y de prevención de este tipo de problemas en algún lugar de trabajo. La prevención de los factores de riesgo de la reproducción están muy tutelados, es decir, están incluidos en la legislación, están muy bien incluidos en la legislación, y hablaremos ahora después de dónde están reflejados, sobre todo artículo 25 y artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero sí me gustaría comentaros que en demasiadas empresas se empiezan a tomar medidas relacionadas con el control de la salud reproductiva, con el control del riesgo reproductivo, cuando se conoce el embarazo de una mujer trabajadora. O sea, cuando una trabajadora comunica una situación de embarazo es cuando se inicia el proceso de prevención. Evidentemente esto es un error, y si lo que queremos es que el trabajo no afecte la capacidad reproductiva de trabajadores y trabajadoras, ni que dañe el embrión, por ejemplo, en los primeros días de gestación, que es cuando es mucho más sensible, evidentemente hay que actuar mucho antes y hay que actuar frente al riesgo desde el momento en el que trabajador o trabajadora en edad fértil se incorpora a la empresa. Esa sería la situación idónea, ¿vale? Como os decía, la gestión está tutelada por la propia legislación, y hablaríamos de la protección de derechos reproductivos antes de la concepción, artículo 25, y de la protección de la mujer embarazada y de su descendencia, el artículo 26 fundamentalmente. El artículo 25 obliga a los empresarios a tener en cuenta en las evaluaciones de riesgo la posibilidad de que las condiciones de trabajo constituyen un riesgo para la función reproductiva de trabajadores y trabajadoras, con la finalidad, evidentemente, de adoptar las medidas preventivas necesarias, es decir, protege los derechos reproductivos antes de la concepción. Y el artículo 26 lo que hace es obligar a los empresarios a evitar que las mujeres embarazadas que han dado a luz recientemente, en parto reciente o en periodo de lactancia, se vean expuestas a riesgos que puedan perjudicar su salud, la del feto o la del recién nacido, o el normal desarrollo de la lactancia natural. Es decir, protege la mujer embarazada y su descendencia durante el embarazo, posparto y la lactancia. Estos dos grandes artículos han venido acompañados de otras también novedades legislativas importantes que han ido introduciendo cambios importantes. Por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que establece e incorpora modificaciones importantes como la suspensión del contrato de riesgo, la suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia, que no estaba incorporada previamente, o la consideración de la contingencia de esa suspensión como una contingencia profesional que en la Ley de Prevención no se contemplaba así. Existen también otras leyes importantes, la Ley de Conciliación, que amplía el artículo 26 de la Ley de Prevención, y que fue la que introdujo la posibilidad de la suspensión del contrato de trabajo, el Real Decreto sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el lugar de trabajo, donde garantiza los medios para el descanso de las mujeres trabajadoras, el Real Decreto de cancerígenos y mutágenos, que incorporan aquellos, pues lo que os comentaba antes, ¿no?, de que la mayoría de los cancerígenos son mutágenos, de cómo hay que evaluar, hay que eliminar, como cualquier otro factor de riesgo, hay que controlarlo en la legislación, empezando por su eliminación, que luego os comentaré. Y la última es el Real Decreto 298 de 2009, que incorpora, que modifica el reglamento de servicio de prevención en lo que tiene que ver con la tutela de la mujer trabajadora y la evaluación de riesgos en listados de riesgos que hay que evaluar, y listados de riesgos, anexo 7 y anexo 8, a los que no puede estar expuesta la mujer embarazada. Esta es la tutela. La gestión, diríamos que pasaría por tres grandes bloques, como el resto de los riesgos, no vamos a descubrir nada nuevo. Un primer bloque que lo haríamos de la identificación y de la evaluación del riesgo para la reproducción. Un segundo gran bloque que contaría con lo que es el control del riesgo y la adopción de medidas preventivas. Y por último, la vigilancia de la salud, que yo creo que en el tema que nos ocupa hoy sí adquiere una importancia bastante relevante. Para saber, imaginaos que estamos trabajando en una empresa, para saber si la población objeto de nuestras actuaciones, da igual que sea una empresa, un grupo de empresas o una nación, existen riesgos para la salud reproductiva, lo primero que tendríamos que saber es estudiar muy bien las condiciones de trabajo para detectar
si existen exposiciones a factores conocidos o sospechosos de tener un efecto negativo sobre la función reproductiva del hombre y de la mujer. Otro gran bloque de recogida de información, que comentaré también más tarde, tiene que ver con recoger datos referidos al daño, es decir, recoger indicadores de daño de la función reproductiva en hombres y mujeres a través de la vigilancia de la salud, que ya digo que os comentaré más tarde. Bien, la identificación pasaría por un conocimiento técnico bastante exhaustivo, ¿no?, de los que son posibles factores de riesgo. Es un tema bastante desconocido y habría que investigar, habría que, a la hora de abordarlo, yo sí diría estar muy actualizado en lo que tiene que ver con el conocimiento científico, porque cada vez se mueve muy rápido, ¿no? Entonces, aunque no voy a contar en profundidad en este momento, sí que tenéis acceso a la documentación de cuáles son las exposiciones asociadas con efectos adversos, tanto en hombres como en mujeres, en multitud de documentación científica y en documentación anexa a esta conferencia. Dos pinceladas nada más. En el hombre, los factores de riesgo más importantes, para que tengáis una idea aproximada, van a ser las vibraciones, el calor, la postura, las radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes, y el gran bloque de agentes químicos, sobre todo los que tienen los que están etiquetados como R40, 46, 60 y 62, en el que podemos encontrar disolventes como el cloro de vinilo, que produce aborto, como el benceno, que produce una muerte fetal, como el tolueno, como el benceno, muchos pesticidas, metales como el plomo, cadmio, níquel, etc., que nos van a provocar pues todo tipo de alteraciones que veíamos al principio, desde disminución de la fertilidad hasta anomalías en el feto. Hay veces que no se encuentra no hay un conocimiento directo, pero sí se han encontrado asociaciones bien contrastadas entre determinadas industrias y determinados daños, ¿no? Por ejemplo, en la industria del plástico se ha asociado con un mayor índice de prematuridad en los niños, la industria textil con un bajo peso, los trabajadores soldadores se ha asociado con una mayor incidencia de las anomalías congénitas de sus hijos, y los pintores con tumores infantiles. Referida a la mujer, hay una diferencia inicial, y es que la gonada femenina, es decir, la mujer tiene un número limitado al nacimiento, es decir, la mujer nace con un número de óvulos desde que mantiene durante toda su vida fértil, ¿no? Por lo tanto, cualquier exposición en cualquier momento puede provocar ya daños irreversibles. Esta es una diferencia importante respecto a los hombres, donde sabéis que la espermatogénesis, bueno, pues dura 2 meses, entre 60 y 74 días es el margen en el que volverían a producirse espermatozoides nuevos. Tendríamos un margen de actuación más importante que en el caso de las mujeres, en el que ya tenemos la dotación genética y la dotación desde el inicio. Por lo tanto, sí es importante en hombres, en mujeres es inexcusable el que se haga la prevención durante toda su vida fértil, porque si no, no estaríamos siendo eficaces. En la mujer, los factores de riesgo que pueden estar presentes, que pueden afectar a su salud reproductiva, son también numerosos, bastante numerosos. Hablaríamos de, como os decía antes, podemos ir al anexo correspondiente a la documentación científica, no voy a entrar en detalle. Hablaremos de temperaturas altas, temperaturas bajas, de humedad, de manipulación de cargas, de fatiga, de posturas. Como contaminantes físicos tendríamos el ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes, las no ionizantes, un gran bloque de contaminantes químicos como los metales, plomo, mercurio, cadmio, manganeso, hidrocarburos halogenados, pesticidas, todo grupo de disolventes, fitostáticos, estrógenos, gases anestésicos, es decir, bueno, un bloque bastante importante de agentes químicos. Y luego también un bloque importante de factores psicosociales y divertidos, que son los que siempre se nos olvidan. Y es importante ver cómo, por ejemplo, el trabajo nocturno aumenta la frecuencia de partos prematuros y de abortos, o el estrés provoca también. Hay estudios que relacionan el estrés con un incremento en el número de abortos, además de producir alteraciones del ciclo sexual, de disminución del deseo sexual, etc. Contaminantes biológicos, rubiola, toxoplasmosis, varicela, hepatitis, sida, etc. Y luego, igual que ocurría en el caso de los hombres, se han visto asociaciones que, sin saber a qué
factor de riesgo concreto, a qué grupo de factor de riesgo corresponde, asociaciones entre determinadas profesiones o grupos de trabajadoras y daños para la reproducción. Por ejemplo, en peluqueras se ha visto un aumento importante del riesgo de un crecimiento intrauterino retardado en niños que no crecen y de malformaciones congénitas, probablemente debido al cóctel, ¿no?, de sustancias químicas que utilizan habitualmente en su puesto de trabajo. Las cocineras, en cocineras se ha visto un aumento importante del riesgo de malformaciones cardiovasculares, renales, urinarias, atresia anal, por ejemplo, y que probablemente tenga que ver con la exposición al calor excesivo y al humo en el lugar de trabajo, que suele ser muy habitual en estas profesiones. La industria textil se ha asociado con un aumento en el número de abortos, las lavanderías con muerte fetal, enfermeras con prematuridad y la industria del cuero con anomalias congénitas, sin saber, como decía antes, a qué factor de riesgo se puede atribuir. No se sabe aún, no hemos llegado a ese nivel de conocimiento en estos casos. No sé cómo hay tiempo, pero bueno, no importa, yo sigo. Los disruptores endocrinos, me gustaría también dedicar un pequeño espacio porque considero que es un importante grupo de factores de riesgo, aún menos conocidos que el resto, pero que en futuro probablemente tengamos que tenerlos muy en cuenta. Los disruptores endocrinos son sustancias que son capaces de alterar el sistema endocrino, el sistema hormonal en su totalidad, y que pueden ocasionar daños en la salud importantes. Son sustancias que mimetizan la propia hormona, que bloquean su receptor, que modifican la síntesis, interaccionan de diferentes formas con la hormona correspondiente, con diferentes tipos de hormonas, y se han descrito asociaciones importantes entre exposiciones a disruptores endocrinos y cánceres de órganos reproductivos, como cánceres testiculares, cáncer de mama, de próstata, además de disminuciones en el recuento de espermatozoides, deformidades de órganos reproductores y también de problemas neurológicos y de inteligencia. Porque los efectos de estos disruptores ocurren fundamentalmente en los hijos y las hijas de las trabajadoras y trabajadores expuestos, sobre todo en el caso de las mujeres, durante el embarazo y la lactancia, ¿vale? A título de ejemplo, para que os suene de algo, ¿no? Se han descrito, por ejemplo, en zonas como en Granada, donde el uso del endosulfán es muy habitual. Se han descrito un desulfán de un pesticida. Hay una acumulación bastante importante de casos, una agregación de casos, por ejemplo, de una patología que son las pictorquidias, ¿no?, que es el no descenso de los testículos. O se han visto casos como en Holanda, donde niños expuestos a un nivel importante de PCBs tenían un sistema inmunológico muy debilitado respecto a otros niños de otras zonas, ¿no? Eran niños que tenían 8 veces más probabilidad de tener varicela o 3 veces más posibilidad de tener infecciones de oído, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos trabajos ya que relacionan, por ejemplo, pesticidas o todos los organoclorados, que son uno de los disruptores endocrinos más fuertes, con, por ejemplo, cáncer de mama. Cada vez son más los estudios que van aportando datos en este sentido. Tienen la particularidad de que producen efectos a unos niveles muy extremadamente bajos, es decir, casi a veces en el límite de la capacidad de análisis de contaminantes químicos en el ambiente, ¿no? Si habitualmente medimos en partes por millón, los disruptores endocrinos son capaces de producir alteraciones en dosis de partes por billón, es decir, 1 millón de veces, una exposición mucho menor. Evidentemente por debajo de todo tipo de reglamentación legal e incluso, como decía antes, en el límite a veces de la capacidad de análisis de la sustancia. En la actualidad hay unos 550-560 sustancias que constituyen una lista europea de disruptores endocrinos. De ellos, 118 ya sí se ha probado suficientemente su capacidad de disrupción endocrina, y en el resto están pendientes todavía de mayor profundización en su estudio. Podemos encontrar
disruptores endocrinos en el lugar de trabajo, pero también en nuestra vida habitual, en nuestra vida cotidiana, en la exposición a productos plásticos, plastificantes, el uso de detergentes, la contaminación del medio ambiente, etcétera. Pero en lo que nos ocupa, que es el medio laboral, algunos ejemplos importantes son los plaguicidas, los bisfenoles, muchos disolventes, los PCBs, estireno, etcétera. Bueno, dejamos un poco de lado el paréntesis de los disruptores endocrinos y seguimos con lo que estábamos hablando de la identificación y evaluación del riesgo, que es el primer gran bloque en la gestión del riesgo reproductivo. Y como si os acordáis, yo te decía que hay un gran bloque muy importante, muy numeroso, de factores de riesgo químicos, ¿no? En este sentido, sí que es importante que en el caso muy frecuente, además de esta exposición a agentes químicos, la identificación de las fases de riesgo nos va a ayudar de forma muy fácil en la identificación de aquellas sustancias que pueden tener un efecto negativo sobre la función reproductiva del hombre y de la mujer. Fundamentalmente hablaríamos de los tóxicos para la reproducción, es decir, aquellas sustancias cuya fase de riesgo está en el entorno de los R60, 60, R60, 61, 62, 63, 64 y 33, o del otro gran grupo de sustancias mutagénicas que están en los Rs 45, 46, 49 y 68. Es decir, si identificamos en nuestra ficha de seguridad cualquiera de estas Rs, estaremos identificando factores que van a incidir o que pueden incidir sobre la función reproductiva de los trabajadores objeto de nuestra actuación. Pero además, no hay que tener en cuenta solo la existencia o la presencia del factor de riesgo, ¿no? Hay que tener además en cuenta otras condicionantes de la propia exposición. Por ejemplo, tener muy claro cuál es la duración de la exposición, cuánto y durante cuánto tiempo al día está expuesto el trabajador o la trabajadora. Hay que tener en cuenta la dosis. Evidentemente no es lo mismo estar expuesto a una dosis muy pequeña que una dosis bastante más alta. Hay que tener en cuenta las sinergias entendidas no solo entre las diferentes sustancias químicas. Es muy habitual en un puesto de trabajo encontrar la exposición de diferentes sustancias químicas que entre ellas producen sinergias, pero también las sinergias que se establecen entre determinadas situaciones o sustancias químicas con otras condiciones de trabajo, por ejemplo, con una temperatura muy alta o con una necesidad de hacer un esfuerzo físico que pueda aumentar la capacidad de exposición, en este caso, a la sustancia química. Y también siempre tener en cuenta las variaciones personales. Evidentemente hay sus trabajadores y trabajadoras que son más susceptibles que otros a determinadas sustancias, ¿no? Es decir, tenemos que caracterizar y conocer muy bien y evaluar, por tanto, la exposición de todos y cada uno de los factores de riesgo presentes que puedan afectar, en este caso, a lo que nos ocupa, que es la salud reproductiva. Además, bueno, hablábamos de cuándo iniciar las actuaciones. Es muy importante, y lo vuelvo a repetir, también ya lo he comentado antes. Hay que tener claro que es necesario iniciar las actuaciones para el control del riesgo reproductivo para asegurarnos que no se afecta esa capacidad reproductiva ni que se daña el embrión en los primeros días de su desarrollo. Hay que actuar siempre desde el momento en el que el trabajador o la trabajadora en edad fértil se incorpora a la empresa. Eso es básico y es algo de lo que, cuando acabéis de oírme, espero que ya os quede bastante clara. Además de la identificación del riesgo, hay que identificar a la población objeto de nuestra actuación, es decir, aquella población susceptible de presentar alteraciones de la reproducción. En general, a priori, todos los trabajadores que están en nuestra empresa en edad de procrear serán objeto, por lo tanto, de nuestra actuación. Tendría que ir adaptándose a las condiciones demográficas de la propia empresa, ¿no? Y evidentemente en el caso de las mujeres se tendrá que ir modificando en función de la salida de determinadas trabajadoras en el momento en el que se produce la menopausia, por ejemplo, ¿no? O en el momento en el que decidimos que no queremos tener capacidad reproductiva, tanto hombres como mujeres. Otro dato importante, en tercer lugar, como datos para conocer y caracterizar la exposición, serían los referidos a la incidencia de los trastornos de la función reproductiva, es decir, desarrollar los indicadores de daño, que también os decía antes que luego os contaré un pelín más en detalle.
Si hemos identificado y hemos evaluado nuestros riesgos, pasaríamos a la segunda parte de la gestión de cualquier riesgo, que tendría que ver con el control del riesgo y con la adopción de las medidas preventivas necesarias, ¿vale? Evidentemente, el primer escalón va a ser siempre, como en cualquier otro riesgo, la eliminación del riesgo. Esta siempre es la solución ideal. En el caso de los tóxicos, por ejemplo, la sustitución del producto puede ser una vía normal para lograr la eliminación del riesgo, o a veces la modificación de un proceso productivo o cambiar determinadas condiciones en la organización del trabajo pueden aportar soluciones óptimas, ¿vale? En segundo lugar, hablaríamos del control de la exposición. El control de la exposición puede ser una solución eficaz siempre que tengamos garantías de que existe un nivel por debajo del cual no existe riesgo, y esto no siempre es fácil encontrar. Debemos tener una vigilancia periódica en las condiciones de exposición, como os decía antes, y como en cualquier otro factor de riesgo. Las situaciones no son inamovibles y los trabajadores tampoco son inamovibles, por lo tanto hay que mantener una vigilancia periódica para ver qué modificaciones hay tanto en el estado en la propia salud de los trabajadores, la sociabilidad individual, como en las condiciones de trabajo. Y es muy importante que la información a los trabajadores y las trabajadoras sea muy específica. Sin cualquier riesgo, la información es clave y es básica en cualquier escalón preventivo en las empresas. Yo diría que en la gestión de riesgo reproductivo, en el que tendemos tanto prevencionistas como sanitarios como los trabajadores, tendemos a creer que esto pertenece a nuestra esfera privada. Es importante saltar este hándicap e ir a la información, que es muy importante. La información, como os decía antes, una información que sea fácil, de fácil acceso y que además esté actualizada, porque digo que son temas que se modifican, que cambian constantemente. Otro punto importante en el control de riesgo tendría que ver o podría ser la notificación de los embarazos. No solo la notificación de que una mujer está en periodo está embarazada, sino la notificación entendida en el sentido de que yo voy a notificar que comunico mi decisión de querer quedarme embarazada, tanto en el hombre como en la mujer. En este caso, la mujer quiere quedarse embarazada, y en el caso de los hombres comunican su decisión de que quiere iniciar un periodo en el que va a buscar una reproducción en su familia, con su pareja. Para extremar en ese momento, sí que intentar extremar más la prevención o al menos la protección de ese trabajador o de esa trabajadora en concreto. En los casos en los que no se puede controlar el riesgo de forma eficaz, podríamos también recurrir a los cambios de puesto de trabajo. Cambios de puesto de trabajo que ahora que tienen que ver también con la comunicación de un embarazo en la mujer, pero también, como os decía, con la situación en la que en la preconcepción alguien, un trabajador, hombre o mujer, indica su intención de tener un hijo. Y puede estar en ese momento, puede ser adecuado un cambio de puesto de trabajo, porque existen factores de riesgo que no hemos podido controlar. O en trabajadores y trabajadoras a los que se le ha diagnosticado un problema de infertilidad y cuyos riesgos no están suficientemente controlados, ¿vale? La vigilancia de la salud, como ya os decía antes, debe incorporar los indicadores del daño, es decir, indicadores de daño en la salud reproductiva. También son datos bastante sensibles, por lo tanto tienen que formar parte de la vigilancia de la salud, del aspecto más sanitario, y tiene que recogerlo el propio personal sanitario en la entrevista, en el propio acto de reconocimiento médico, ¿no? Y que tiene que ver con recoger información sobre si existen problemas en el instinto sexual, la disminución de la libido, impotencias, problemas en el esperma, disminución de su número, motilidad, morfología, problemas de infertilidad, problemas anteriores durante el embarazo o un parto anterior, pérdidas fetales, es decir, abortos si son precoces antes de la 28 semana o tardías después de la 28 semana, porque nos va a dar datos diferenciados. Si ha habido muerte intraparto, si hemos tenido antecedentes con niños de bajo peso al nacer, de prematuridad, de anormalidades cromosómicas, en fin, morbilidades infantiles. Son una serie de datos que lo que nos pueden hacer es evidenciar factores de riesgo no suficientemente controlados. Es decir, estamos también haciendo el feedback en sentido contrario, utilizar la vigilancia de la salud para detectar daños no suficientemente, cuyos factores de riesgo no se han controlado suficientemente en la gestión de la prevención. Ha fallado la gestión de la prevención.
¿vale? Evidentemente habría que recoger también datos y de variables no laborales que pueden incidir en la salud reproductiva. La reproductiva, además del entorno laboral, incide en otros factores que también deberían quedar recogidos en la vigilancia de la salud y que tienen que ver con antecedentes personales, con familiares, con antecedentes patológicos de la propia persona, pues como hipertensión, enfermedades autoinmunes, enfermedades de transmisión sexual previas, o datos sobre la pareja, datos sobre dónde trabaja la pareja, si hay problemas o no médicos con ella, en fin. Con todos estos datos podremos tener una información de si existe o no un daño larvado en nuestra población objeto, en la población objeto de nuestro control y prevención. Sería importante también, de cara al embarazo, hacer una vigilancia continua, es decir, tanto en el embarazo como en el posparto como en la lactancia, porque todos sabemos que el embarazo no es una situación estática, sino que dinámica, vamos cambiando. Es muy evidente, el cambio es muy evidente y muy visible, pero también se tiene que quedar reflejado en el seguimiento tanto médico como del puesto de trabajo de la mujer embarazada, para ir ajustando en cada momento las condiciones de trabajo a las circunstancias personales de la mujer embarazada. Estamos acabando. No sé si me ha sido demasiado pesada, pero ya me queda bastante poco. Bien, quedaría un bloque que está dentro de la reproducción, evidentemente, pero que tiene una entidad propia, que es la maternidad. La maternidad hay que, por lo que es y por la función que tiene, merece una parte importante de nuestra actuación preventiva. Está muy regulada, como decía antes también, por la ley de prevención y el resto de legislación posterior. Pero es importante también tener claras algunas ideas de entrada. Durante el embarazo se producen una serie de circunstancias que hacen que se puedan potenciar determinados factores de riesgo presentes. Por ejemplo, en los contaminantes durante el embarazo se produce un aumento de la capacidad respiratoria que puede aumentar la exposición a un determinado factor de riesgo, es decir, respiramos más. Necesitamos respirar más para poder tener un volumen suficiente. O, por ejemplo, la capacidad de vaciado gástrico está retardada, por lo tanto la absorción digestiva de determinados tóxicos también se puede ver favorecida. Es decir, hay circunstancias fisiológicas del propio embarazo que pueden incidir de manera directa en la exposición, en la modificación de la exposición a determinados factores de riesgo que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de esto. Igual que hay que tener en cuenta la posibilidad de la excreción de, sobre todo, factores, en este caso químicos, de excreción por la leche, por la lactancia materna y el riesgo que supone para un lactante. Además de que la lactancia es un proceso fisiológico que se puede ver comprometido no solamente por los productos químicos, que también es lo primero que pensamos, sino, por ejemplo, la capacidad de producción de leche materna puede estar mucho en relación con una situación de estrés, de fatiga física, de fatiga mental y de exposición también a determinadas sustancias, como por ejemplo los disolventes, que son cosas que a veces también se nos olvidan. Y una no puede lactar porque no tiene nada que ver con su entorno laboral y muchas veces está detrás del entorno laboral. El embarazo, por tanto, es una situación de mayor protección en nuestra legislación. Y siguiendo esta legislación diríamos que hay una cascada en la prevención, ¿no? La evaluación inicial de riesgos debe contemplar la posible existencia de factores de riesgo para el embarazo, así como las necesarias medidas de prevención que hay que adoptar, y esta evaluación debe determinar qué puestos de trabajo presentan riesgos y a los que nunca puede estar a una mujer embarazada, y debe asimismo contemplar un listado de puestos exentos de riesgo en los que, previa consulta, en este caso con la representación sindical, la mujer sí que podría trabajar en esos puestos de trabajo. Ante una comunicación de una mujer del embarazo a una mujer, se debe, aunque se haya previamente evaluado el puesto, se debe proceder a reevaluar su puesto para asegurarnos de que no se nos ha olvidado ninguno de los riesgos que estábamos comentando antes para ella o para el embrión o el feto. Ante la existencia de un riesgo, también la legislación establece una jerarquía bastante clara en la prevención. El primer mecanismo es la adaptación de las condiciones de trabajo o del tiempo de trabajo. Si esto no es posible, iríamos al segundo escalón, que sería un cambio de puesto de trabajo de la mujer embarazada.
Y por último iríamos a la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, que sería el tercer escalón en la prevención. Sería lo último a hacer en el caso de una mujer embarazada cuyo puesto de trabajo no podemos adaptar ni le podemos cambiar. Bien, aunque en principio deberían evaluarse todos los riesgos para la mujer embarazada que el conocimiento científico nos aporta, en el último año, en el Real Decreto 1298, no, 1129 me parece que es, no recuerdo, creo que tengo por ahí la referencia legislativa, a ver, que no me acuerdo cuál era el Real Decreto. A ver, ¿qué os lo digo? El 298 del 2009 incorpora ya un listado en el anexo 7 y anexo 8, un listado de factores de riesgo que hay que evaluar en una mujer embarazada o factores de riesgo a los que la mujer embarazada nunca puede estar expuesta. Bueno, vamos a ver. No quería finalizar sin hacer una pequeña reflexión, que siempre que he hablado de ese tema y alguno que me haya oído ya lo conoce, pero creo que sigue teniendo vigencia. Y es la necesaria prevención, sin olvidar que a veces podemos incurrir en una discriminación, y os lo explico. A veces la prevención del riesgo reproductivo puede llevar añadida una tendencia ciertamente paternalista a excluir a las mujeres de determinados puestos de trabajo. Evidentemente esto no es hacer prevención, esto es discriminar a las mujeres, ¿no? Entonces hay que huir de cualquiera de estos caminos, ¿no? Y el objetivo de la prevención debe ser evitar la existencia del riesgo reproductivo tanto para hombres como para mujeres, ¿no? En algunas ocasiones el argumento de la prevención del riesgo reproductivo se utiliza además para hacer una discriminación directa sobre el colectivo de mujeres. Y uno de los mayores problemas que se plantean es que mientras que negamos a mujeres en edad fértil estar haciendo determinados trabajos, a la vez a nuestros hombres fértiles sí les estamos exponiendo esos mismos factores de riesgo, con lo cual realmente la prevención del riesgo reproductivo no la estamos consiguiendo, pero sí la discriminación. De ahí mi reflexión, porque a veces el límite puede ser un poco sutil si no estamos muy atentos. Por último, comentaros que en mi experiencia en la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid, he podido comprobar, espero que esto vaya cambiando con el tiempo, pero es la realidad actual, que el terreno de la salud reproductiva no existe como tal, ni en la práctica preventiva ni tampoco en la práctica clínica. A nivel jurídico y a nivel político yo creo que siguen existiendo muchas lagunas en nuestro ordenamiento jurídico. A nivel social sigue existiendo una falsa sensación de protección a nivel social, y a nivel de empresa se siguen manejando criterios ciertamente paternalistas o criterios muy paternalistas que lo que enmascaran en sí es un claro incumplimiento de la legislación vigente bajo ese paraguas de paternalismo y de cuánto nos quiere, ¿vale? Así, en las evaluaciones de riesgo no se evalúan los riesgos para las mujeres embarazadas. Yo he visto, no sé si deciros uno o dos, pero muy pocos listados de la relación de puestos exentos de riesgo. Pocas veces se adaptan las condiciones de trabajo de la mujer embarazada, muy pocas veces se cambian las condiciones de trabajo o el puesto de trabajo, y cada vez más la única solución que damos a una mujer embarazada es la suspensión del riesgo, que como además ahora es una contingencia profesional se ve digamos con más problemas de cara a veces con las mutuas en la pelea de si es o no un riesgo o no. Exactamente lo mismo os puedo decir en lo que tiene que ver con la reproducción, es decir, no están reflejadas en las evaluaciones de riesgo las alteraciones de la reproducción, el riesgo de la reproducción, y por lo tanto no están reflejadas, no hay prevención, no aparecen tampoco en los planes de prevención. Solo en mi experiencia, como digo antes, he podido comprobar que solo se cambian, hablando de riesgo reproductivo, solo se cambian en determinadas situaciones cuando se evidencia un riesgo. Es decir, cuando tenemos un comité de empresa, un grupo de trabajadores en los que se evidencia un riesgo que normalmente suelen ser riesgos muy evidentes, como por ejemplo una agregación de casos de abortos o de problemas en niños, en niños ya nacidos, entonces sí salta la alarma. Salta la alarma y entonces es cuando podemos empezar a hacer algo de prevención, pero siempre tras un daño, ¿vale? Y bueno, en principio nada más. Gracias por vuestra atención, y solamente deseo pues haber aportado algún elemento que os sirva para una reflexión común
y que nos permita avanzar en las realidades, en cambiar las realidades que no nos gustan. Gracias y un saludo.